Bienvenidos todos a clase de Huyang, español nivel C2. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues estamos aquí de nuevo otra vez. Hoy lo que vamos a hacer es hablar de tauromaquia. Tauromaquia es algunos dicen arte de torear, de matar toros. Forman parte de una tradición española que muchos aman, yo personalmente detesto, no me gusta nada, pero que ha influido sustancialmente en el vocabulario español. A pesar de que no sea nada partidaria de las corridas de toro, es importante conocer todas estas expresiones que han influido a la riqueza de nuestra lengua española. Yo cuando leo, no suelo hacerlo, pero cuando intento leer algún artículo periodístico taurino, tengo bastantes dificultades. Es un lenguaje muy críptico y esto es lo que vamos a hacer en esta unidad y en la siguiente. Vamos a intentar comprender este tipo de textos y además salir de ellos y ver todas estas expresiones que se utilizan en un lenguaje normal, ¿de acuerdo? No sé si habéis viajado a España y habéis visto alguna corrida de toros alguna vez o por la tele. Es una cosa que yo no puedo soportar porque soy animalista y me parece un acto súper cruel, pero a mucha gente le gusta. En Cataluña, por ejemplo, las corridas de toros, no sé si lo sabéis, están prohibidas. En Canarias también y bueno, hay un poquito de todo. Los extranjeros siempre piensan como tópico español el toreo, pero realmente tampoco hay tanta gente que le apasione. Es una celebración muy típica, por ejemplo, en el centro y en el sur de España, pero siempre de algunos sectores de la población, no de todos. Espero que vaya poco a poco disminuyendo. Pero bueno, igualmente tiene mucha fuerza, si no se habría prohibido en todo el país. Pues bien, tenemos palabras o expresiones muy populares, como por ejemplo cortarse la coleta o por ejemplo echar un capote. Ya iremos viendo lo que significan. Tampoco pretendemos que entendáis completamente un texto taurino. Yo cuando, ya os he dicho, leo un texto hay muchas cosas que no entiendo, pero porque tampoco sé los pasos del toreo, no sé qué consiste y hay muchas cosas que se me escapan porque no sé realmente de toros. Lo dicho, no tenéis que ser unos profesionales de este tipo de espectáculos, pero el vocabulario, trabajarlo sí que es importante. Yo no sé nada de toros, pero sin embargo utilizo muchas expresiones relacionadas con los toros en mi uso cotidiano. Ya las iremos viendo. Pues bien, ya sabéis lo que vamos a hacer. Leeremos primero un artículo y después haréis un ejercicio de comprensión lectora y después y al acabar esto pues ya os explicaré estas expresiones taurinas, ¿de acuerdo? Pues empezamos a ello. Empiezo a leer un texto titulado ¿Por qué Felipe VI no va a los toros? Felipe VI es el rey actual de España. Es un rey nuevo y joven. ¿Vale? Antes teníamos a su padre, a Juan Carlos I. Pues empezamos a la de 3, ¿de acuerdo? 1, 2 y 3. ¿Por qué Felipe VI no va a los toros? ¿Por qué el rey no presidió el jueves la corrida de beneficencia de la Plaza de las Ventas, cita tradicional del jefe de Estado con aficionados a la tauromaquia? La pregunta es retórica porque la política de transparencia de la zarzuela no va más allá de justificar la ausencia por un problema de agenda. Pues sepa su majestad que no son pocos los amantes de la fiesta que lo echaron de menos y mostraron su pesar por una actitud reiterada que viene a ser más que probable consecuencia de un desapego inexplicable. La fiesta de los toros es una actividad legal en este país y está considerada por ley como patrimonio cultural de los españoles. De ella viven miles de ciudadanos, millones asisten a los festejos y la inmensa mayoría de ellos recibe con calor y afecto a los miembros de la Casa Real cuando aparecen en el tendido de alguna plaza. La fiesta de los toros está seriamente cuestionada y necesita el apoyo expreso de la más alta institución del Estado, que debe velar porque se cumpla la ley
y se respeten los derechos de los aficionados a la tauromaquia. Por ello, la ausencia repetida del rey Felipe VI en los festejos taurinos, solo ha acudido una vez a los toros el 18 de mayo de 2015 a la Plaza de las Ventas, desde que asumió la jefatura del Estado, es una realidad desoladora que encierra la sospecha de que los legítimos gustos personales pudieran interferir en los asuntos de Estado. El rey es rey, antes que aficionado o no a los toros, y en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales debe amparar con su presencia la existencia y la conservación del patrimonio español. Afortunadamente, el rey emérito Juan Carlos I, su hija infanta Elena y los hijos de ésta se dejan ver con frecuencia en las plazas, y ellos son testigos del entusiasmo que despiertan entre los espectadores. Pero a estas alturas no es lo mismo don Juan Carlos que don Felipe. La fiesta de los toros requiere que Felipe VI aparezca de vez en cuando. Nadie le va a pedir que se convierta en un apasionado seguidor, en un palco real o en una barrera de una plaza. La fiesta necesita su presencia y su afecto, del mismo que la monarquía precisa también del aprecio de los aficionados y espectadores. Y esa mutua necesidad es más perentoria que nunca porque son muchos los que ponen en duda la vigencia de la tauromaquia y persiguen su erradicación, y no pocos los que rechazan la figura del monarca. Parece claro, no obstante, que al rey no le gustan los toros. Está en su derecho, pero es el rey. Este que escribe no es aficionado al fútbol, pero comprende que el jefe de Estado asista a los eventos deportivos de interés nacional. Es más, este que escribe ni siquiera es monárquico, pero respeta la monarquía parlamentaria de este país porque es español. Entonces, ¿por qué el rey no va a los toros? Él sabrá, pero con las cosas de comer no se debe jugar, y son muchos los españoles que comen de la fiesta y más los que la sufren y se emocionan con ella. Y todos ellos deben figurar, como no, entre las ocupaciones del rey. Sería un grave error desdeñar el afecto del que los aficionados taurinos han sentido históricamente por la monarquía y sus representantes. Nunca se sabe, la vida da muchas vueltas, si algún día el rey recordará con añoranza su desapego actual porque pueda necesitar el mismo apoyo de la fiesta de los toros que hoy, con toda justicia, a él se le demanda. Pues ya está, este era un texto, un artículo sobre el rey y los toros. Y ahora os dejaré un tiempecito para que hagáis el ejercicio de comprensión lectora. Este texto era bastante simple porque no es un artículo que describa una corrida de toros. Esto ya lo haremos en la siguiente unidad. Ya veréis que será un texto mucho más críptico, ¿de acuerdo? Pues bueno, os dejo un tiempo. Cuando estéis le dais al play. Hasta ahora. Pues bien, ¿cómo ha ido? ¿Bien? Supongo que sí. Pues no voy a comentar más que dos cosas del texto que hemos leído y es algo más bien cultural. Cuando se habla de la Plaza de Toros de las Ventas, está hablando de una de las plazas de toros más importantes, la que se encuentra en Madrid. Es la plaza de toros más grande de España, con 23.798 espectadores. Y es la tercera con más aforo del mundo, o sea, después de México y otra de Valencia. Ya os digo, yo no sé absolutamente nada de toros, pero esa plaza de toros me la conozco, sé su nombre, sé de su existencia porque aparece en todos los medios de comunicación. Y en cuanto al segundo punto, cuando está hablando de la no asistencia del rey Felipe VI a los festejos taurinos, hay un momento que habla de el rey emérito Juan Carlos I.
Juan Carlos I era el padre del actual rey y cuando se dice que es emérito, se indica que se ha retirado de su empleo, de su cargo. Esto es lo que significa. Pues bien, vamos a ponernos a trabajar. Os he comentado que este texto era introductorio, que iba a introducir 2 unidades, esta de aquí y la siguiente. ¿Y por qué hablamos de toros? Pues ya os lo he dicho, que en español tenemos numerosas expresiones derivadas de la tauromaquia. Y a continuación vamos a ver las más importantes, las más relevantes. Una de ellas ya la hemos estudiado, que era estar como un toro o estar hecho un toro, que dijimos que significaba gozar de buena salud, estar fuerte, tener potencia, en algunas ocasiones potencia sexual. La bravura o el peligro son cualidades que completan esta expresión. No sé, yo digo que el Real Madrid regresa hecho un toro, estoy diciendo que es más peligroso, es más bravo como el animal, ¿no? Algo muy parecido es ser un miura. Un miura es un tipo de toro, es un toro de una ganadería llamada miura y es muy famosa por ser peligroso, ser muy agresivo. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, Felipe se puso como un miura y me amenazó con pegarme una torta, por ejemplo. Se puso muy, muy violento. Y la verdad es que se dice mucho, ¿eh? Pues bien, de los toros y sus consecuencias hay un alto repertorio de verbos y sustantivos. Por ejemplo, coger o sufrir una acogida, pillar, empuntar, empitonar, enganchar o voltear. Vamos a verlas todas. Por ejemplo, embestir es atacar. Un toro ataca al torero, lo embiste. Y el diccionario de la Real Academia indica que embestir significa ir con ímpetu sobre algo o sobre alguien. Por ejemplo, puedo decir, un coche hizo aquaplaning y casi me embiste, o sea, que casi me impacta, me choca contra mí, por ejemplo. O coger y pillar, que puede significar algo parecido, suelen emplearse como sinónimos y en español son más coloquiales. Coger es cuando el toro hiere o engancha a una persona con los cuernos. Entonces, si yo digo que me ha pillado alguien o me ha cogido, es que me ha atrapado. También tenemos la expresión pillar o coger el toro a alguien. Yo puedo decir, por ejemplo, estudia porque te va a pillar el toro, vas a suspender los exámenes. Esto significa que el tiempo de los exámenes va a pasar rápido y tú no has estudiado. Significa ser derrotado o superado por las circunstancias, o alguien que se siente acorralado o apurado ante una situación que no ofrece solución. O yo puedo decir, si no quieres que te pille el toro, estudia, ¿no? Sería una recomendación al ejemplo anterior. Cornear. Cornear es impactar con los cuernos. Las cornadas son los golpes cuando el toro introduce el cuerno al torero. Es una palabra un poquito más formal y su efecto puede ser mortal. Yo puedo decir que la crisis ha corneado al sur de España. Significa que le ha dado un golpe mortal, por ejemplo. Revolcar es un verbo que implica derribar a alguien o maltratarlo, incluso pisotearlo. Cuando el toro o el torero cae dando vueltas por la arena, estamos diciendo que se ha revolcado. Yo puedo decir que el toro revolcó al torero. Y en su uso común significa derribar, maltratar o vencer a una persona. O incluso puede tener un significado erótico. Cuando una pareja se da un revolcón es que tiene un encuentro sexual. Si veis la imagen es muy gráfica, ¿no? Lo que pasa es que traslada el ruedo a algo más doméstico.
Bien, también puedo decir que algo me lo sé de cabeza a rabo y que es sinónima de cabo a rabo, o sea, de principio a fin. O a una persona le podemos decir, eres un torero. Esto significa que tienes valentía, eres un héroe. Incluso muchas veces se vitorea de esta manera, se dice torero, torero. En un evento deportivo, por ejemplo, en el fútbol o incluso en el trabajo, te pueden decir torero. Y generalmente masculino. Todo esto es un mundo bastante machista, no se lo he escuchado nunca oír a una mujer, pero bueno, se podría trasladar a torera. Si alguien te dice torero o te vitorea, es que has hecho una buena faena en tu profesión, has sido bueno. Y el verbo torear significaría en el lenguaje común burlar o esquivar a alguien o conducir con habilidad. Muchas veces cuando se burlan de una persona dices, ¿me estás toreando? ¿Te estás burlando? Pues esto sería torear, porque es el gesto que hace el torero hacia el toro con su capa, ¿no? Lo manipula. Y lidiar es burlar al toro luchando con él y esquivándolo hasta darle muerte. Y en nuestro lenguaje normal sería luchar o pelear con algo. Yo puedo decir que debo lidiar contra el aburrimiento, o sea, tengo que guerrear. Tengo que luchar contra estar aburrida, por ejemplo. Capear viene de la capa del torero, ¿no? Con lo que torea. Y capear en el mundo de los toros es torear o hacer suertes con la capa del toro. En nuestro lenguaje habitual significa sortear dificultades y con habilidad. Puedo decir que capeé el problema con buen tino, o sea, con buen seso, con conocimiento. Una expresión que utilizamos muchísimas veces y que vosotros habéis escuchado alguna vez, seguro, sería tener mano izquierda, que equivale a la expresión ser muy diestro. Y es extraño porque diestro es habilidoso y tiene sentido porque todo lo que tiene relación con la derecha significa hábil. Pero tener mano izquierda sería en este caso exactamente lo mismo. El buen torero es el que tiene mano izquierda por la mayor dificultad de manejar con ella la muleta. Y si nosotros decimos que tenemos mano izquierda, significa que tenemos mucha diplomacia. Tenemos don de gentes y somos diplomáticos. Además, la plaza de toros tiene otros sinónimos como albero, redondel, ruedo, coso y arena, y muchas veces se utilizan en el lenguaje no taurino. Por ejemplo, si alguien está en el ruedo o se sitúa en el ruedo o se lanza al ruedo, es que el ruedo, que es el lugar donde se desarrolla el espectáculo taurino, significa que pasamos a participar en un debate o nos enfrentamos a un problema. Por ejemplo, su salto al ruedo mediático produjo en mí sentimientos encontrados, ¿no? Pues es como estar en el escenario o ponerse en el escenario. Y bueno, hay muchas otras expresiones, como por ejemplo defender a capa y espada algo, que la capa es la pieza de tela rosa o roja que tiene el torero y la espada con lo que mata al toro. Pues si defiendes a capa y espada es que defiendes a ultranzas, fuertemente. O si te cortas la coleta en algo significa que dejas algo o dejas de trabajar, por ejemplo, o dejas algo que hacías con anterioridad. Y viene porque los toreros cuando dejan su profesión se cortan la coletita que llevan en la cabeza. Si yo digo tengo 67 años, ya me jubilo, me corto la coleta, significa que dejo de trabajar. O mucha gente lo dice cuando se va a casar, ¿no? Para hablar de que ya no va a tener más relaciones, dicen que se cortan la coleta. Si alguien triunfa, lo que hace es salir por la puerta grande. Y si necesitas ayuda, le pides a alguien, por favor, échame un capote, échame una ayuda. Que viene de la capa rosa esta que os hemos hablado antes. Yo muchas veces, para decir que he hecho cosas peores, digo, en peores plazas he toreado.
Por ejemplo, me dan un trabajo muy farragoso y me dicen, cuidado, que te sea leve, va a ser difícil este trabajo. Yo puedo decir, tranquilo, en peores plazas he toreado, he hecho cosas mucho peores. O, por ejemplo, si yo digo que estoy para arrastres, que estoy cansadísima, estoy como un toro cuando lo han matado y lo llevan arrastrándolo. O si alguien está de capa caída, es que ha fracasado, está en todo lo contrario a estar en la cima de su profesión. Estás en las últimas. Y hacer un mano a mano o hacer algo mano a mano es en compañía de un colega, y esto proviene de que en ocasiones dos toreros famosos torean un toro mano a mano. De ahí vendría la expresión. Y bien, seguramente que hay muchas más expresiones más y es inevitable, por mucho que odie el toreo, forma parte de la cultura española o ha formado parte de la cultura española, y es inevitable que todas estas expresiones tengan un uso cotidiano en nuestra lengua. Y ya está. A continuación os pongo unos ejercicios para que practiquéis todo este vocabulario y bueno, ya en la próxima unidad veremos lo que es un artículo taurino, de verdad, para que veáis que es súper complicado de entenderlo y para que enriquezcáis vuestro vocabulario. No se trata de entender por completo el texto, pero sí de entender pues los epítetos y cierto vocabulario. Pues ya está, nos despedimos aquí. Un saludo muy fuerte. Y bueno, si algún día vais a España, por favor, no veáis ninguna corrida de toros, que es algo súper cruel. Venga, un saludo, chao.